Parte 4. El gran torneo de Sendokai. Tras su muerte el pueblo de Masara se sumió en el caos sin un líder que los guiara. El pueblo se culpaba a los unos a los otros por la plaga de Yakis, por lo que Zack convenció a todos de hacer un torneo de Sendokai y el ganador se convertiría en el nuevo líder. Lon no estaba de acuerdo con esa idea, diciendo que era una mala idea, a lo que Zack lo corrigió puesto que no había opción y además era una buena idea. En Sosimodius aprovechó y se hizo pasar por un héroe. Ya en la noche Tanpo junto a los demás les explicaron la verdad, por ende los chicos se arrepintieron de sus acciones, por lo que Zack, lleno de tristeza y sintiéndose responsable y culpable por la muerte del ánima, abandonaría el equipo. Esto provocó que el Lon finalmente perdiera el respeto y la fe hacia su líder, puesto que él se le ocurrió la idea del torneo y él los había dejado de la misma forma en como lo dejaron Sumada. Lon motivó al equipo para que continuaran y siguieran adelante. Tanpo estaba a punto de darle el mapa a Lon, pero los chicos todavía extrañaban a Zack, a lo que Lon respondió que se olviden de quien los abandonó, puesto que en ese momento recordó el abandono y que tuvo que seguir olvidándose de su mamá. Tanpo y Gento vieron algo malo, por lo que Tanpo cambió de opinión. Sin embargo, Lon vio una oportunidad en esto y reflejando una sonrisa emocionada y a la vez lunática, tomó el manto en ausencia de Zack. Ahora Lon por fin tuvo la oportunidad de superarlo y no la iba a desperdiciar. Los guerreros se dirigieron a donde sería el gran torneo de Sendokai. Snoe todavía extrañaba a Zack, pero más adelante Lon haría a ver que podía confiar en él, por lo que con la confianza arriba los dos realizarían el relámpago Duozen y ganarían la primera ronda. En la segunda ronda presenciaron horrorizados como Simodius había ganado la ronda eliminatoria de un solo disparo, por lo que Lon respondió que eran la última esperanza, pero en eso se apareció Zack ahora en el equipo de los Kiwons. Los amigos fueron a saludar a su amigo, pero Lon se veía furioso, por lo que ocultando sus malas intenciones respondió de una forma algo tranquila que ya estaban inscritos y que no podría participar con ellos, pero Zack se había unido a los Kiwons. El combate comenzó, los amigos se veían preocupados, pero Lon no viéndolo con indiferencia y como si no importara. En medio del combate los amigos de Zack lo fueron animando, pero Lon no, para su sorpresa ganaron ahora sí. Le dijo de una forma fría. En eso se apareció Madmut y le daría a los Kiwons una roca Nedo, por lo que Lon ve a Zack con celos. Ya en casa Lon le había dicho a su papá que ahora era el líder de un grupo. Está haciendo la primera vez en la que su padre reflejó una sonrisa, pero le dijo a Lon que ser líder era fácil, pero mantenerlo ahí estaba lo difícil, puesto que había llenas dispuestos a quitarle todo, diciéndole a Lon que nunca bajará la guardia. Según él, los verdaderos enemigos no son los adversarios sino la gente que te rodea. Eso dejó a Lon pensando, puesto que ahora Zack había regresado y los chicos todavía lo veían a Zack como su Hakuro, sin mencionar que en el pasado lo admiraba y lo envidiaba al mismo tiempo. Finalmente Lon junto con los otros guerreros presenciaron la inauguración del gran torneo de Sendokai y se emocionaron al ver cómo luciría el estadio. El primer combate fue con Simodius, quien tenía un alias conocido como Barón Ragnaki, y presenció cómo manipuló a la gente para hacer que lo quieran como un héroe. Luego del final del combate Lon tuvo una idea para hacer la fusión Nero-Zen. Había que buscar un objetivo en común, así que su objetivo era derrotar a Simodius, por lo que intentaron pensar en él, pero por lo que había dicho su padre tuvo la duda si confiar en sus amigos o creer en lo que había dicho su padre, mientras que Snoe tuvo la duda si elegir a Lon o Zack, por lo que no acabó realizándose. Sin embargo, Lon, manteniendo la calma, les pidió a todos que descansaran y que seguirían en otro momento. Cuando regresó a casa se percató de una maleta, por lo que en su inocencia pensó que era su mamá, pero resultó que era de su padre. A una empresa le iba mal en Oriente, así que tenía que ir personalmente a intervenir. Lon, impresionado y a la vez furioso, le preguntó cuánto tiempo estaría su padre. No sabía lo que. Le respondió que le mandaría dinero, así no le faltaría nada, pero esto a Lon no le importó, puesto que se llenó de odio y le dijo que no podía comprarlo como uno de sus empleados. Su padre le dijo que no le aconsejara decir eso. Lon, furioso, aclaró que lo estaba abandonando tal como lo había hecho su mamá y que era peor que ella a su padre, no de una forma indiferente. Lo ignoró. Lon, devastado, lleno de llanto, cayó al suelo de rodillas. Se acercaba el torneo, por lo que se reunió con sus amigos, todavía no superando que su padre lo dejó. Les tocaba pelear contra Lesai, un brujo que tenía el poder de dar pesadillas. En medio del combate vieron sus peores temores. El de Lon fue de vivir esa vez en la que sus padres se pelearon y también que le dijeran que estaba solo y que nadie lo quería, pero Chloe le hizo recordar que no estaba solo porque la tenía a ella viendo a su mamá reflejado en Chloe, por lo que una vez ya recuperado, usando el relámpago Duozen lograrían derrotar a Lesai. Zack felicitó a Lon diciéndole que era un buen Hakuro y Lon aceptó. Entonces apareció Magnus y procedió a contarle sobre que Kronan ya era una diosa de la destrucción y que debían tener cuidado. Los dijo que aunque fueran villanos poderosos se tenían el uno al otro. Es importante notar que es a partir de aquí donde Lon finalmente sintió algo por Snoe, pero Snoe había elegido a Zack, pero Lon no sabía esto. En una parte del torneo Snoe y Zack estaban hablando, en eso se apareció Lon diciéndoles que si ganaban tendrían que enfrentarse a ellos. Cuando Zack estaba a punto de responder, en eso se anunció el equipo y fueron a su torneo. Snoe le deseó suerte, pero Lon no. Según él, los que no eran del equipo eran rivales, puesto que aún le guardaba rencor a Zack por haberlo dejado y ahora Zack era un traidor porque se unió a otro equipo. Es importante notar que para este punto aún tenía celos, sumado que aún no superaba el abandono de su papá, puesto que estaba llenando más y más de odio y rencor, y ver a Snoe cómo interactuaba más con Zack lo llenaba más de rencor y celos, por lo que en un intento desesperado por conservar lo poco que aún le quedaba, que lo hacía feliz, decidió confesarle a Snoe lo que sentía, pero Chloe solo lo veía como amigo. Lon le respondió si esto era por Zack, y cuando Snoe estaba a punto de responder fueron llamados al torneo. Lon junto con los otros espectadores presenciaron la transformación de Simodius. Snoe se dirigió a donde Zack para hablar con él, pero Kento no iba a permitir que esto pasara, por lo que cuando Snoe le pidió que le diera su dibujo a Zack, Kento lo tiró, pero Lon presenció esto y vio que la persona que tanto había confiado le había mentido. Este fue el punto de quiebre, la gota que derramó el vaso, sumado a todo lo que le había dicho su papá, hizo que esto creciera más y más. Aún así, en un intento por tratar de hacer que su equipo se reinicie y para tratar de ver el lado bueno, siguió luchando junto con ellos. En medio del combate Sendokai estaban siendo derrotados por los Kiwons, por lo que les ordenó que
hicieran la fusión Nero-Zen dado que ninguno tenía un objetivo en común. Lon ofreció que odiara a Zack, que según él los había traicionado y abandonado, y esto era lo que los unió. Si bien el equipo duro de esto intentaron seguirle la corriente para ver si funcionaba, pero ninguno tenía intención de odiar a Zack más que Lon, por lo que al ver que sus amigos preferían defender a un traidor antes que a él, se sintió traicionado. En ese momento todo lo que su papá le dijo le vino a la cabeza, por lo que decidió combatir solo, teniendo todo el poder de sus equipos, empezando a lastimar a los Gibbons. Los chicos trataron de pararlo puesto que estaba fuera de control, pero Lon, lleno de odio, rabia y enfado, atacó a su equipo, inmovilizándolos con el escudo Koasen. Parte 5. El Gran Zorn. Lon, ahora completamente enloquecido, atacó a los Gibbons hasta que solo quedó el contra Zack en medio del combate. Forcejearon con el disparo. Zetsen lo sintió que además de traicionarlo, le había quitado todo y a quien más amaba, confesando lo que sentía por Snoe. Esto provocó que Zack bajara la guardia, y cuando Lon se percató de esto, atacó en un arrebato de ira. Su locura provocó que estuviera dispuesto a matar a Zack. Es notable señalar que recordemos que Lon no podía hacer el fuego Shosen porque no tenía motivación, pero ahora sí su motivación era acabar con Zack. Zack sería salvado por Kiro. En ese momento Lon recalcó que estaba solo, sin embargo Zack que le respondió que no entendía nada. En ese momento los Gibbons por fin encontraron un objetivo en común, su amistad. Impresionado, Lon intentó detener la fusión Nero-Zen con el escudo, pero al final es derrotado y su núcleo sería destruido, provocando su característico símbolo. Luego del final del combate, los amigos de Zack volvieron a elegirlo como su líder. Sin embargo, Lon presenció esto y se fue. Durante el camino, Lon expresó lo mucho que odiaba a los demás, puesto que estaba tan enloquecido que juró vengarse, volviéndose más fuerte y creando un mejor mundo, un mundo sin dolor, sin odio. En eso tropezó con la fortaleza de los Zorn, donde Zack y los demás habían derrotado a los Zorn. Encontró el casco del Gran Zorn. Extrañamente el casco reaccionó a su núcleo roto. En eso se apareció Cronaya y trató de manipularlo y convéncelo de que se pusiera el casco, puesto que él estaba destinado a convertirse el Gran Zorn. Lon le respondió que no la necesitaba para tener lo que quería. Él era un guerrero Sendokai. En eso el casco sería mejorado y se trataría de convencer que se lo pusiera. Lon empezó a tener dudas, pues a pesar de que estaba cegado por el odio y la venganza, no era alguien malo. Cronan Jack le dijo que esto no tenía nada que ver con el bien y el mal, sino con la justicia y hacer que pagaran aquellos que lo habían traicionado. Lon ya se le estaba pensando, pero los guerreros habían derrotado a Sigmodius. Apareció en donde estaban Lon y Cronan Jack reveló que el destino del Gran Zorn era de Lon, revelando además que lo utilizó como a una marioneta. Sigmodius, enojado, la absorbió y empezó a transformarse en un monstruo sin control. Lon presenció esto, pero acabaría desmayado, inconsciente. Luego de la derrota del monstruo, los guerreros se dirigían al portal que abrió Cronan Jack, reencontrándose también con Lon. Zack intentó ayudarlo, pero Lon no iba a dejar caer el casco, por lo que sin dudarlo saltó para atrapar el casco. Zack lo atrapó, puesto que él estaba dispuesto a perdonarlo por todo lo que había hecho, además de que sentía que era todo su culpa, diciéndole que soltara el casco y que se sujetara, puesto que él aún seguía siendo su amigo. Pero Lon cayó al vacío con una sonrisa poniéndose el casco. En el proceso, Zack miró con impotencia como hacia el vacío su amigo y rival había caído hacia su final. Lon, al haberse quedado en Masara, se convirtió en el fundador del Imperio Zorn, puesto que había pasado billones de años según él, por lo que ahora convertido en el Gran Zorn, interrumpiría en el cine donde estaban Sadie y Chloe y la secuestraría llevándosela con él hasta su nave. Es aquí donde se termina la historia de Lon por ahora.